Hola, mi nombre es Norberto Funicelli, hice el servicio militar en el año 1982, entre el 4 de febrero y el 12 de agosto en la Compañía de Ingenieros Mecanizada 11 del Regimiento 24 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Me enteré porque estábamos durante el sorteo que se hacía por Lotería Nacional en la escuela secundaria, teníamos una radio portátil y estábamos escuchando el sorteo y bueno, me tocó el número 481, así que ejército directo. Tenía 19 años, había algunos chicos más chicos que yo y otros pocos también más grandes que ya eran universitarios. Y en la época de la guerra mandaron algún personal militar que tenían 16, 17 años, más chicos que nosotros. El día a día habría que separar los primeros 45 días, que ellos lo llamaban la instrucción, donde era un régimen muy estricto, con mucha actividad física y poco descanso. Después, por ejemplo, el tema de la comida, solamente guiso, y de desayuno un mate cocido con un pan. El mate cocido tenía gusto a jabón porque los colimbas que trabajaban en la cocina se bañaban porque eran unas ollas gigantes y se bañaban ahí, entonces a veces el mate cocido también tenía un poco de gusto a jabón. Después, en la época de la guerra, la comida era mucho más escasa, teníamos que controlar mucho el agua, por ejemplo, nos teníamos que afeitar, porque esa era una de las reglas, estar siempre afeitado, y nos teníamos que afeitar con nuestro propio orín, porque no querían que gastemos agua. Y hubo un momento que estuvimos ahí en el campamento, que pasaron 3 días sin que probábamos bocado, y alguno que otro se animó a cazar alguna gaviota o algún animal como para poder alimentarnos. Bueno, habría que separar un poco la parte anterior y la posterior de la guerra. En el regimiento era un lugar donde estábamos 130 personas, viviendo, durmiendo, aseándonos, todos juntos. Pero lo más complicado fue en el momento de la guerra, que no estábamos dentro del regimiento, sino que estábamos en un campamento, en una estancia, en un lugar que se llama Hueraique, a 1,5 kilómetros del bloqueo de los portaaviones ingleses. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, ese día nos levantaron más temprano, habitualmente nos despertábamos a las 6 de la mañana, ese día a las 5 de la mañana porque teníamos que ir a hacer una prueba de tiro en el polígono, así que subimos a los camiones y cuando llegamos al lugar de destino no bajábamos, no nos decían nada, volvimos al regimiento y vimos que había euforia entre el personal militar y se saludaban diciendo en el Día de la Patria buenos días, y cuando ingresamos al lugar donde dormíamos, que se llamaba La Cuadra, estaba el televisor prendido y vimos el discurso del presidente de ese momento, el general Galtieri, anunciando de que la noche anterior se habían vuelto a tomar las Islas Malvinas. Y los militares siempre tenían un trato muy estricto hacia nosotros. Estábamos en una zona muy árida. El piso de Río Gallegos es mayoría de canto rodado. Nos hacían hacer flexiones de puño
arriba del canto rodado, o nos hacían hacer maniobras despertándonos a la madrugada y llevándonos a las duchas con las mantas, y haciendo flexiones de piernas, y que se escuchaban los ruidos de los meniscos cuando se rompían, porque era bastante complicado. Y después había también algún tipo de, llamémoslo, tortura psicológica, cuando estaban horas y horas hablándonos, repitiendo lo mismo, y algunos compañeros los afectaba mucho y caían desmayados. ¿Tenías un plan de escape si te tocaba ir a la guerra? Bueno, en realidad era algo que hablábamos con un grupo reducido de 4 o 5 compañeros, que sabíamos que si íbamos a Malvinas era directamente ir a morir, y en un momento se nos ocurrió robarnos un camión Unimog. Total, estábamos armados además, y cruzar a Chile, desertar, ¿no? Porque pasás a ser un desertor. Cruzar a Chile por Monte Aimón, y y después tenés que bancarte las represalias que pueden significar ser un desertor. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? Eso fue un tema también muy difícil. Nosotros volvimos desde Río Gallegos el 12 de agosto del 82 en un avión con asientos, porque cuando nos fuimos no tenían asientos el avión. Llegamos al aeropuerto de Palomar. Yo me tomé el tren, un colectivo, llegué a mi casa, estaba mi familia esperándome, que sabía que iba a llegar. Obviamente mucha alegría, pero después fue muy difícil conseguir un trabajo, porque nos decían que los que habían ido a Malvinas o habían estado más o menos cerca habíamos vuelto todos loquitos. En algunos de los casos es así. Y una cosa que me llamó la atención fue que antes de salir del regimiento de Palomar, nos reunieron y nos dijeron: no vuelvan a verse nunca más, no se vuelvan a encontrar. Y en un principio hasta lo tomamos como una orden, y durante mucho tiempo no volvimos a tener contacto entre nosotros.